En mi caso, la literatura me ayudó a salvarme de las desgarraduras de la vida cotidiana, de la situación problemática, de la vida social que me tocó vivir en aquellos años terribles de la guerra. ¿Alguna vez te preguntaste qué es la literatura? ¿Para qué sirve o cómo estudian los expertos la literatura? Para responder estas y otras interrogantes, se entrevistó al doctor José Luis Escamilla, especialista en literatura y catedrático de la Universidad de El Salvador en el Departamento de Letras. El doctor Escamilla ha publicado varios libros, entre los cuales podemos mencionar como parte de su producción ensayística Intersticios en Roque Dalton y el protagonista en la novela de posguerra centroamericana. Entre su producción poética ha publicado 2 poemarios, Esquinoccios y Solsticio de posguerra. En la entrevista, el doctor Escamilla equilibra de forma didáctica sus respuestas, buscando hablar de manera sencilla y comprensible para después introducir mayor complejidad en su discurso, con el fin de poder comunicar tanto a una audiencia que no está familiarizada con la literatura como a aquellos que ya tienen algunas competencias en la materia. La primera parte de la entrevista se formularon interrogantes tanto formales como personales, iniciando esa conversación con la pregunta ¿qué es la literatura? Bueno, la literatura en términos generales es una de las expresiones del ser humano, de los hombres y de las mujeres, que a mi juicio expresan los sentimientos y la razón desde la parte más sublime, ¿verdad? En la que también se conectan aspectos que tienen que ver con el espíritu, con las sensaciones, con las decodificaciones de la realidad. ¿Verdad? Un ser humano, todos los seres humanos tenemos esas posibilidades, pero un artista específicamente, un escritor, un poeta, ¿verdad? Específicamente, tiene ese elemento particular o esas características particulares que le permiten precisamente en el momento de crear hacer confluir estos 3 elementos de la interioridad humana que pasan por un proceso de codificación. Eso sería como hablar de manera muy filosófica y sofisticada del asunto. En términos sencillos, la literatura es la capacidad que tenemos los seres humanos de convertir desde el lenguaje, ¿verdad?, oral o desde la forma de entender la realidad, forma de expresión escrita, ¿verdad?, cuando ya las convertimos en patrimonio tangible, que es que las ideas se convierten en letras, signos o palabras, las ordenamos de manera artística y de ahí se imprimen en páginas y se convierten en libros. Cuando hablamos de libros estamos hablando de un artefacto cultural. Entonces, la literatura, desde una perspectiva más de la teoría de la cultura, es ese patrimonio tangible que circula en forma de libros. Pero en términos técnicos, bueno, viene de litera, letra, que son convertir los sentimientos y la razón en palabras. Eso sería como en palabras sencillas y desde una perspectiva muy, muy general. En otro ámbito, la literatura es un proceso cultural y social a través del cual un ser humano o una colectividad expresa precisamente la concepción de mundo de esa colectividad, expresa sus desgarraduras o sus alegrías, expresa también las formas de interrelación humana o los padecimientos individuales. Entonces, en ese otro ámbito entendemos que la literatura es el resultado de un proceso cultural, social e histórico, ¿verdad? Que se convierte en un momento determinado en libro. Entre los estudiantes de literatura, en ocasiones se discute qué puede ser considerado como un texto literario. Así que se preguntó, ¿todo es literatura? Es que lo que ocurre es que, por eso hacía la primera salvedad, ¿verdad? Todo lo que se convierte en texto
en términos de la convención académica, es literatura. La literatura que utilizan los médicos, pero es una literatura científica. O la literatura que utilizan los abogados, que son textos jurídicos. Todo es literatura porque es la definición básica. Ahora, cuando hablamos de literatura desde la perspectiva estética, que eso está vinculado con la filosofía en sus orígenes y la retórica, entonces estamos hablando de que es, en términos estéticos, la literatura es aquellas obras o aquellos textos que transforman la realidad desde el lenguaje en un sentido figurado. Entonces, por eso te decía también hace un momento, en el que confluye la razón, los sentimientos, ¿verdad? Y la forma de decodificación o de sensibilidad en relación con la realidad. Entonces eso es ya en un plano estética propiamente. Debido a estas dos concepciones, se formuló la siguiente pregunta. ¿El estudio de la literatura se relaciona con otras ciencias y disciplinas? Sí, ahora cuando estamos hablando de los estudios literarios, esa es otra cosa. Porque la literatura es en el plano propiamente estético. El escritor que escribe literatura tiene el propósito de deleitar al lector, de ofrecer mundos posibles desde la fantasía, desde la ficción, desde la poesía. O sea, entonces esa es una intención estética. Ahora, si lo vemos desde los estudios literarios es otra cosa. Por ejemplo, en el departamento de letras no formamos escritores. En el departamento de letras formamos profesionales que tengan la competencia de interpretar textos literarios, que son dos cosas diferentes. Entonces, para que un profesional tenga esas competencias, echar mano en el campo de los estudios literarios, precisamente de todas las herramientas que te dan los estudios literarios, que están constituidos por la historia de la literatura, la teoría literaria, los estudios comparados y la crítica literaria. Entonces, eso es otro ámbito. Uno es el campo de la creación y el otro es el campo de los estudios literarios. Habiendo aclarado esos conceptos fundamentales, se procedió con una interrogante de orden subjetivo, es decir, ¿cuál es la finalidad o para qué sirve la literatura? La literatura, desde una perspectiva artística, yo siento con frecuencia a Eduardo Galeano, cuando le hacen una entrevista a él le preguntan exactamente lo mismo, y él dice que la literatura sirve para ayudar a mirar. Entonces los escritores, poetas, narradores, realmente son esos seres que por eso se esperan considerados como semidioses o diosesías, porque son esos seres humanos que tienen la capacidad de ver lo que los seres humanos comunes no ven. Por ejemplo, ahorita estamos en esta conversación, pero como a unos 30 metros de distancia hay un sensontle que está cantando. Para los comunes ni siquiera tienen la capacidad de escuchar el canto del sensontle. Para los que tenemos alguna sensibilidad en el campo artístico, estamos en el oficio de nuestro trabajo cotidiano, pero tenemos la capacidad de escuchar que hay un sensontle cantando. Tenemos la capacidad de ver que hay una transición del verano al invierno. Nos encanta el gris de la mañana, que para alguna otra gente es, ya va a llover, debo llevar mi sombrilla, pero para nosotros decimos, qué lindo, ya va a empezar el invierno, o sea, ya va a comenzar a llover, ya se va a comenzar a cultivar el maíz, el frijol, la tierra va a oler de otra manera. Entonces, ¿ves? Yo estoy pensando en eso y, por ejemplo, tengo un proceso de expresión así corporal que me produce esa sensación. Entonces, la literatura en principio sirve para eso, sirve para ayudar a mirar la construcción de mundos posibles. Por eso es que yo también complemento esto de Galeano, pensando de que en mi caso la literatura me ayudó a salvarme de las desgarraduras de la vida cotidiana, de la situación problemática, de la vida social que me tocó vivir en aquellos años terribles de la guerra, pero la literatura también para algunos escritores sirve para transformarla. O sea, la literatura como instrumento ideológico. Para otros la literatura es divertimento, es decir, escriben por divertirse, porque les satisface. Algunos otros consumen literatura porque les divierte leer, ¿verdad? Es por puro placer. Pero para algunos otros la literatura es nuestro objeto de estudio.
¿va? Entonces, de ahí donde tú ves la diferencia en relación a los hábitos. En las sociedades del tercer y el cuarto mundo, la población no tiene el hábito de lectura, ¿verdad? Porque son sociedades que precisamente han sido sometidas ideológicamente a que no tengan derecho a deleitarse con ese tipo de placeres que produce al espíritu y a la razón el contacto con los libros o con la literatura. Desde las cosas tan sencillas como, por ejemplo, el escaso poder adquisitivo que tienen las familias, ¿verdad? Donde sopesan, bueno, compro un libro o como la semana, ¿verdad? Desde esas limitantes que son estructurales económicamente hablando. Entonces la literatura es en ese otro ámbito, ¿verdad? En el ámbito cultural, también representa esas nuevas formas de comunicación o esas formas de comunicación que tienen a la base la transformación de la realidad a través de la producción cultural. Entonces, tú puedes hacer una valoración sobre esto. ¿Cuántos son los últimos libros, los títulos de libros que se han publicado en los últimos 10 años en las editoriales salvadoreñas? Y ya tendrás un dato ahí de lo que significa la cultura del libro en la institución, en las instituciones del Estado o en los sellos editoriales locales. Y puedes comparar eso con lo que está ocurriendo en la sociedad alemana o lo que está ocurriendo en la sociedad inglesa, en la sociedad norteamericana, aquí cerquita. ¿Cuántos títulos de libros se publicaron en los últimos 10 años en Costa Rica, o en Guatemala, o en México, o en Buenos Aires? Y tendrás una idea de la relación cultura, producción cultural, literatura, producción estético-literaria y consumo, ¿verdad? Que el consumo ya tiene que ver con los hábitos. ¿Qué prefieren los jóvenes salvadoreños en el presente? ¿Acercarse a un artefacto libro o estar conectados a través de un dispositivo electrónico con redes sociales? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las políticas del Estado que desde la educación o desde la instrucción formal están haciendo para transformar esos hábitos, por ejemplo? Entonces, ese es otro ámbito, ¿verdad? El ámbito cultural. Debido a que el doctor Escamilla sugirió, en voz de Eduardo Galeano, que la literatura nos sirve para ver, se le pidió al doctor que enlistara un top de 10 de sus obras literarias favoritas que a él lo hayan ayudado a ver. Fíjate que yo tuve una experiencia con la literatura y quizá por eso es que finalmente terminé estudiando esta carrera, que fue para mí una manera de salvarme del entorno donde yo viví mi infancia y también fue una manera de encontrarme, ¿verdad?, con algunas búsquedas, ¿verdad? Uno de repente tiene ciertas fantasías en el plano del pensamiento. Yo tengo la idea allá en lo más profundo de mi inconsciente que lo más probable es que yo viví vidas pasadas, ¿verdad?, de ahí por la Edad Media, otras anteriores. Entonces hay alguna cosa ahí que obviamente eso no se puede explicar científicamente, pero que de repente aparecen sueños, como una manera de sueños recurrentes, no tan frecuentes, pero aparecen. Y por ejemplo, cuando yo, porque hay que ser honesto, en tercer ciclo, la lectura, o idioma nacional se llamaba en aquel momento cuando yo estudiaba esos niveles académicos, pues prácticamente uno leía por una obligación. Pero cuando yo estaba exactamente en 9º grado y pasando al primer año, comencé a buscar otras rutas de entretenimiento. Y llegó a mis manos, me recuerdo perfectamente porque era el año 86, 87, que llegó a mis manos 100 años de soledad. O sea, yo tenía 16, 17 años y me impactó. Entonces yo comencé a leer el texto. E incluso ahora en uno de los cursos que estoy dando, volví a tomar el texto, que estoy hablando de hoy en enero, del 2019, y no toleré, estaba terminando de leer la primera página de 100 años de soledad y comencé a llorar. Porque me evocó aquel lejano 1986 y más, o sea, hubo como una lectura, una doble lectura, la lectura del texto que estaba haciendo ahorita y lo que comencé a rememorar de cuando yo leí ese texto hace tantos años.
Y entonces ese tipo de experiencias me ocurrieron. Entonces, digamos, como una de las primeras obras literarias que me impactó fue Cien años de soledad. Pero quizá yo tenía alguna predilección por la narrativa, por estos textos que contaban historias así monumentales de grandes personajes, a tal grado que si vos me preguntás qué textos, ¿verdad? Y para no perderme, yo incluso hice un registro ya. Por ejemplo, más que la Ilíada, a mí me gusta más la Odisea, ¿verdad? Ese personaje que se desplaza, que vive una serie de aventuras, el eterno retorno del protagonista, el tema del amor, el tema del adiós, ¿verdad? Que aparece allí en ese texto. Entonces, una de las primeras obras que más me impactó fue la Odisea. Luego está otro texto, que es la Eneida, que esta ya es otro momento, otra cultura, pero que también representa estas historias del pueblo, ¿verdad? De ahí, ese de lo del viaje al infierno que te decía, que a mí me impactó mucho, la famosa Divina Comedia, ¿verdad? Que en efecto le permite a uno transitar. Y lo más importante ahora que he leído otra vez el texto es cómo uno puede sustituir los personajes de la Divina Comedia clásica con personajes de la vida de ahora, ¿verdad? Que uno hace el ejercicio de en qué círculo ubica los personajes nefastos, políticos del presente, ¿verdad? Esa es otra, entonces, la Divina Comedia. La otra gran obra ya de la literatura española, que es El Quijote de la Mancha, que para mí es un texto maravilloso. También la quinta obra sería Hamlet, que a mi juicio combina algunos elementos que nos arrinconan incluso con posiciones sobre la ética y el plano del ser y del deber ser del ser humano, ¿verdad? A través de ese texto. La que ya había referido ya viniéndonos para América Latina, que sería Cien años de soledad, que sería como una Biblia latinoamericana escrita, ¿verdad?, desde la literatura en claves literarias, pero que explique el génesis, de dónde venimos los latinoamericanos, ¿verdad?, con las desgarraduras y las miserias y las guerras y todo eso, pero también con la risa, con las alegrías, con las fantasías que los latinoamericanos construimos para sobrevivir, ¿verdad?, en esta sociedad. Y ahí hay otro texto que es más complejo, que me parece que ya es una especie de descifrar acertijos, ¿verdad?, que es Rayuela, el otro texto que a mí me parece que sería yo lo clasificaría como en el séptimo dentro de la clasificación. La octava obra sería El reino de este mundo, ¿verdad?, que me parece que... Y ahí, lástima que sí me dijiste 10, pero entre El reino de este mundo y Hombres de Maíz, que a mi juicio son dos obras fundamentales, que prácticamente nacen en los mismos años y que significan un cambio en la literatura. Con estas dos obras, América Latina adquiere su partida de nacimiento en la literatura mundial, como el origen del boom, y encarna precisamente lo que conocemos como realismo mágico. Y ahí voy a hacer un contrapunto hacia Europa otra vez. Otro texto que me impactó es El Evangelio según Jesucristo de Saramago, que me parece que es un clásico en el sentido que la angustia de los seres humanos, que reflexionamos sobre la existencia de Dios, del bien, del mal, del Dios hebreo, obviamente, ¿verdad?, pero que es un Dios hebreo que, según la perspectiva del autor, en alguna medida es egoísta, cómo nosotros nos movemos en ese vaivén entre el bien y el mal. Entonces, el Evangelio según Jesucristo lo encarna muy bien. Y para cerrar con un clásico, a mi juicio, de la literatura salvadoreña, que en este caso para mí voy a dejar al Dalton poeta. Como notarán, no he citado en ningún libro de poemas, porque tengo una predilección por la narrativa en este caso. Pobrecito poeta queda yo, que me parece que es como una obra
en la que confluye un manifiesto estético y en el que confluye un manifiesto político de cómo Dalton entiende la estética. Eso es, a mi juicio, sería el top 10 de los libros que a mí me impactaron. Para finalizar, se le hizo una pregunta polémica. ¿Existe la mala literatura? Es que lo que pasa es que, como te dijera, no podemos, desde mi punto de vista, e incluso, digamos, tengo la experiencia de que comienzo a leer un texto y estéticamente no me gusta, pero por mi profesión tengo que leerlo por disciplina y lo tengo que terminar. Lo cual eso no quiere decir que a algunas otras personas sí lo enganchen, sí le guste, sí le dé placer. Entonces para mí, yo lo digo, ¿verdad?, con alguna frecuencia también, que existe la buena literatura y la mala literatura, pero eso es más de gusto. En términos prácticos y de justicia, toda la literatura debe servir para ayudar a mirar. La primera parte de la entrevista fue muy sustancial, en tanto se explicaron conceptos fundamentales y nos adentramos en la subjetividad de un especialista para entrever el impacto que la literatura ocasionó en su vida. En la segunda parte de la entrevista se le hicieron preguntas referidas propiamente a cómo estudiar un texto literario, lo que resultó en una propuesta de acercamientos, autores y libros que enriquecerán a todo aquel que quiera estudiar la literatura.